Qué manera tan increíble de comenzar nuestra serie de David. Gracias al equipo de alabanza por guiarnos en este momento de alabanza. Hoy es el último día de nuestra semana de ayuno y oración. ¿Ha sido una buena semana para vosotros? Ha sido una semana increíble. Nos hemos reunido en las mañanas por Zoom y por las tardes juntos en las oficinas de la iglesia. Iba a decir presencial, pero bueno, en persona. Es buscar su presencia, su corazón, dejar de lado nuestras ambiciones y egoísmos y ponernos a sus pies. Espero que hayan podido profundizar esta semana en su relación con el Señor. Aún si han dejado de ayunar, les invito a que continúen orando y pidiéndole a Dios aquellas cosas que quiere revelar, porque Él está hablando. Pero necesitamos poner nuestra mirada en Él. Así que hoy, como acabo de mencionarles, comenzamos una nueva serie en la vida de David. Qué manera tan increíble de comenzar, alabando a Dios y llamando a nuestra alma a alabarle. Y hoy vamos a estar viendo Primera y Segunda de Samuel. Y vamos a hablar también de los Salmos y un poco de Primero de Reyes, que fue lo que vivió David. Y es algo que nos debería emocionar. La vida de David, la serie de la vida de David es algo que deberíamos estar esperando. Porque no es no solamente un personaje prominente de la Biblia, sino que tenemos tantos registros e historias de su vida, desde su juventud hasta el exilio, hasta ser ungido, hasta las aventuras cuando mató a Goliat, y también sus fallos y su arrepentimiento. Hay tanto de la vida del rey David, y la parte increíble de todo esto es que él escribió una gran parte de los Salmos. Ustedes conocen los Salmos, ¿no? Entonces no solamente podemos ver la narrativa externa de su interacción con Dios, sino que podemos ir a los Salmos y ver lo que estaba sucediendo en su interior, sus oraciones personales, la alabanza personal, pero también sus luchas, sus frustraciones y el dolor que experimentó. Lo tenemos todo esto en los Salmos, así que esto va a ser una serie increíble para que vivamos juntos. David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿No les gustaría ser conocidos de esa manera? Alguien, esa persona, es conforme al corazón de Dios. A mí me encantaría ser conocida por eso. Y antes de continuar, tenemos que hablar de una verdad importante, y es parte de la introducción al entrar en esta serie hoy, pero también es una verdad acerca de Dios que va a estar muy presente durante toda la serie. Y está muy presente aquí en 1 de Samuel 16:7. Dice, pero el Señor, no te dejes impresionar por las apariencias ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios se fija en el corazón.
Deberías estar tomando notas. Te invito a que escribas esto. Este es el subtítulo de la serie, si es que hay un subtítulo, que Dios mira el corazón, no a las experiencias externas, no la belleza física, no la falsa confianza o la falsa humildad que queremos que los demás vean. Y sí, ni la máscara que a veces usamos con otras personas. Él ve el corazón. ¿Y por qué? Porque eso es lo que Él más valora. Entonces, ¿qué está sucediendo en tu corazón? ¿Qué sucede en tu corazón? Es una pregunta que vamos a estar presentando las siguientes 9 semanas y que debemos estarnos preguntando a nosotros mismos y preguntarle al Señor que nos revele durante esta serie, porque a Dios le importa. Entonces vamos a orar y después entraremos al tema. Gracias, Jesús, por quien eres. Gracias por ser un Dios que es tan cercano a nosotros. Tú te llamas Emmanuel, que es Dios con nosotros, y tú estás con nosotros. Gracias por ser un Dios que no está atrapado en las cosas superficiales del mundo, sino que ve aquello que es importante, lo que hay en nuestro interior, y se preocupa por nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro carácter. Gracias por enviarnos a tu Espíritu Santo también, para estar con nosotros, para convencernos de pecado, para compartir sabiduría y ayudarnos a crecer. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que hagas eso. Hoy, háblanos. Hoy, revélate a nosotros, revela a Jesús a nosotros a través de esta historia, pero revélanos a nosotros mismos lo que hay en nuestro interior. Somos vulnerables y estamos escuchando y queremos escuchar lo que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que hoy, como siempre hacemos aquí en ICB, antes de iniciar una nueva serie, vamos a tener la introducción, el domingo de introducción. ¿Y por qué hacemos esto? No solamente queremos entrar a la historia o al texto bíblico, sino que tenemos que entender el contexto, la historia, la cultura, por qué este libro fue escrito, para quién fue escrito. Y esto es para poder tener un entendimiento holístico de lo que estamos estudiando y lo que estamos leyendo, una visión holística de cómo Dios vio este momento histórico. Vamos a escuchar unos datos curiosos primero, y lo primero es el autor. Como les dije, la mayoría de las veces vamos a estar en 1 y 2 de Samuel. ¿Quién era el autor? Bueno, evidentemente puede ser obvio, pero se le atribuye a Samuel, porque así se llama el libro, pero es uno de los autores, pero él se muere, así que no es posible, sino que hubo otros autores que se les atribuye escribir parte de 1 y 2 de Samuel, los escribas del rey David. ¿Y quiénes eran estas personas? Eran personas que iban siguiendo al rey David en su corte, en su vida, la batalla, en las reuniones, y tomaban nota de lo que hacía, lo que decía, con quién interactuaba. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar a alguien siguiéndoles durante todos los momentos de su vida, apuntando todo lo que digan y hacen? Eso sería, pero odioso. Pero estaban los escribas del rey David y la creencia general es que Samuel y los escribas del rey David fueron quienes escribieron 1 y 2 de Samuel. ¿Se han preguntado por qué hay 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes? En el Nuevo Testamento hay 2 libros con el mismo nombre. Pues muchas veces en el Nuevo Testamento estas eran cartas, epístolas, y eran distintas cartas que se enviaban. Pablo envió 2 cartas a los Corintios, por eso hay 1 de Corintios y 2 de Corintios, y eso tiene sentido. Pero en el Antiguo Testamento estos no eran cartas, sino que era historia. 1 y 2 de Samuel. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay 2 libros en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es muy simple. Se les acabó el espacio. Se les acabó el espacio
No había páginas para escribir, sino que ellos tenían estos rollos donde escribían. Entonces no había un rollo lo suficientemente largo para terminar de escribir. Entonces podemos ver esta historia, todo Samuel, como un libro enorme. Primera y segunda de Samuel es el libro de Samuel. ¿Y cómo nos ayuda esto? Nos ayuda a no separarlo como dos libros, sino que es una sola historia. Así que al estudiar Primera y Segunda de Samuel, veámoslo como una pieza de historia que continúa, una sola historia. Entonces, ¿cuándo sucedió esto? Samuel y Saúl y el rey David, ¿cuándo sucedió esto? Esto sucedió entre los años 1100 y el 900. Estamos hablando de 200 años antes de Cristo. Entonces, algo gracioso de lo que estaba sucediendo en este tiempo es que también es el inicio de la era de hierro. Así que el mundo comenzaba a usar hierro en las construcciones y en las armas también. Y durante este tiempo también fue el final de la dinastía Shang en China. Y al final de este tiempo, al final de la vida de David, se piensa que la Ilíada y la Odisea fueron compuestas. Y esto es muy divertido, porque es significativo para nosotros. En España, durante el reinado de David como rey de Israel, los fenicios empezaron a establecer en el sur de España, en Cádiz y Málaga. Entonces, durante el reinado de David, España comenzaba a establecerse. ¡Qué increíble es eso! Y finalmente, esto es algo muy curioso. El mundo, la población, en aquel momento, en el reino de David, la población mundial es la misma que la población de España ahora. El mundo entero podría caber en España. El día de hoy, ¿no es guay? ¿A alguien le importa estas cosas? A mí me parecen muy divertidas, me encantan. Y por encima de eso, hablemos de cómo se solapa esto en la historia bíblica. Porque muchas veces cuando leemos los libros de la Biblia y vamos de un libro a otro, capítulo, y no nos damos cuenta de que hay una conexión y a veces se solapan en la cronología. ¿Se acuerdan de Ruth? Sus últimos años de la vida de Ruth se solapan con el inicio de Samuel. Y también Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? El del pelo largo, Sansón y Dalila. Y luego tumba los pilares. Bueno, el final de la vida de Sansón también se solapa con el inicio de Samuel. Entonces, cuando investigas, ya sea una investigación cristiana o secular, cuando estás buscando entre el 1100 y el 900 antes de Cristo, verás al rey David como una figura prominente en la historia universal. Era una figura prominente durante este tiempo de la historia. Y esta es la primera vez en la historia de Israel que hay una monarquía. No había reyes antes de este tiempo en el cual vamos a entrar y vamos a estudiar. Antes de esto, Israel no era gobernada por reyes, pero antes vamos a dar un paso hacia el pasado para tener un mejor entendimiento, un entendimiento más amplio de dónde los israelitas se encuentran en este momento histórico y cómo es que llegaron ahí. Porque deberíamos estarnos preguntando, ¿por qué es la primera vez que los israelitas tenían un rey? ¿Quién guiaba al pueblo de Israel antes? Y tiene sentido, ¿no? Porque como les dije antes, bueno, lo que Dios dijo antes en 1 Samuel, Dios mira el corazón. Él se preocupa por el corazón y el liderazgo puede revelar la postura del corazón de las personas. ¿Estamos siendo guiados por Dios o estamos siendo guiados por líderes que van tras el corazón de Dios, o estamos siendo guiados por nuestros propios deseos y nuestro egoísmo? ¿O estamos siendo guiados por el mundo que nos rodea, por la cultura, los estándares del mundo que nos rodea? Entonces, vamos a dar un salto hacia atrás, como 300 años, no se preocupen, vamos a avanzar rápido, pero vamos a dar un salto. 300 años antes, los israelitas se encontraban en Egipto,
pero habían estado ahí por 400 años más o menos, esclavizados bajo el dominio egipcio por 400 años. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Levanta un líder, Moisés, no un rey, un líder. Y Moisés va y libera a los israelitas de la esclavitud egipcia y les lleva hacia la tierra prometida. La tierra prometida que para ellos un sitio de descanso de toda esta peregrinación, una tierra donde fluía leche y miel, como dice la Escritura. Entonces Moisés lleva al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios. No fueron elegidos por justos, sino porque eran un ejemplo para el resto del mundo de cómo se ve tener una buena relación con Dios. Cómo se ve seguirle y estar conectado a su voluntad y a su corazón. Entonces, Moisés, por el poder de Dios, él lleva al pueblo elegido de Israel fuera de Egipto al desierto de Sinaí, de camino a la tierra prometida. Pero ¿qué sucede a continuación? ¿Qué sucede a continuación? La rebelión. Casi inmediatamente Dios parte el mar para esta gente. Les rodea con su espíritu para protegerles. Literalmente hace que llueva comida del cielo todos los días. Bueno, 6 días a la semana, porque luego uno descansaban. Pero cada día, pueden imaginarse salir a la cocina y ahí está el desayuno esperándote. ¿No sería increíblemente maravilloso? Y aparentemente era delicioso, era increíble el maná. ¿Y qué hacían? ¿Qué hicieron? No solamente se quejaron, no solamente dijeron abiertamente que una queja, sino que se rebelaron, le rechazaron constantemente y se rebelaban. Moisés sube a la montaña por un poco más de un mes y vuelve y ya estaban empezando a adorar un becerro de oro. Y luego vuelven a caer en este ciclo de rebelión y arrepentimiento, y luego rebelión, y luego arrepentimiento. Esperemos, bueno, nos podemos relacionar con este ciclo hasta cierto punto, ¿no? Pero esto retrasa la entrada a la tierra prometida, como nosotros a veces lo hacemos de la voluntad de Dios en nuestras vidas, y por fin llegan a la tierra prometida y vemos a Moisés con su sucesor Josué, y él es quien les lleva a la tierra prometida finalmente. Josué es valiente, es conocido por ser valiente, pero también es conocido por confiar en Dios. Si Dios dice que lo va a hacer, vamos a creer que lo hace. Si dice que podemos vencer este ejército, vamos a creer que Él puede vencer al ejército. Si Él dice que esta es nuestra tierra prometida, vamos a creerlo. Josué era un líder de acuerdo al corazón de Dios también, porque confiaba en su palabra y seguía adelante con esta palabra. Y es por esto que los israelitas entraron a la tierra prometida, y durante la vida de Josué y los 100 años que siguieron, lentamente tuvieron esta tierra, y ya no eran peregrinos, sino que estaban establecidos bajo el reinado y la bendición de Dios. Entonces muere Josué también, como a todos nos va a pasar en algún momento, y después de eso, es que es verdad. Bueno, Elías no, pero luego vemos los siguientes gobernantes. Tenemos a Moisés, tenemos a Josué. Gracias, Lorenzo. Vemos a estos nuevos gobernantes, y ellos son los jueces. Tenemos un grupo de jueces, no sé ustedes, pero yo cuando pienso en un juez, pienso a alguien con una bata negra y con un mazo y estas pelucas de rizos, pero no. La palabra en hebreo tiene una definición mucho más amplia que esta. Shofet. Es más cercano a gobernante, y un ejemplo de esto es un líder militar o un libertador que protege a la gente de amenazas o de ser vencidos o derrotados. Entonces estos líderes tenían que acercar el corazón hacia Dios, pero cada vez que se alejaba el juez, se alejaban. Y vemos nuevamente este ciclo de rebelión y de arrepentimiento. Estos gobernantes eran hombres y mujeres. Débora fue una
jueza muy importante y conocida. Entonces, les acercaban a Dios, acercaban al pueblo de vuelta al corazón de Dios. Y hoy, aquí es donde nos encontramos. El tiempo de los jueces está terminando y el tiempo de los reyes ha llegado. ¿Por qué ha llegado el tiempo de los reyes? ¿Por qué hay este cambio en el camino? Y el hecho es que los israelitas ya no querían un juez, no querían un profeta, no querían un líder. Ellos querían un rey. ¿Y por qué? ¿Por qué querían un rey? Pues porque querían parecerse a otras naciones. Querían un hombre que les salvara y querían parecerse a otras naciones. Y este fue un cambio en el liderazgo que nunca fue parte del plan original de Dios. No era parte de la intención original, porque Él quería ser el rey. Él siempre quiso ser su Señor y Salvador. Los israelitas estaban buscando por un líder humano que les salvara. Pero Israel no necesitaba un juez o un rey que les salvara. Necesitaban un Mesías. No necesitaban, como nosotros, no necesitamos un juez o un rey que nos salve. Necesitamos un Mesías. Y en nuestra historia, por supuesto, pero hay una gran necesidad de Jesús en cualquier historia, un Salvador para nuestras vidas. Y esta es la historia de los israelitas y la nuestra también. Entonces, el profeta Samuel, aquel tras el cual se nombraron estos libros, él lleva al pueblo de una teocracia donde la gente rendía cuentas a Dios, a una monarquía donde la gente rinde cuentas a un hombre que responde o rinde cuentas a Dios. Y entonces nos encontramos en 1 Samuel 8. Así que leamos esto juntos. 1 Samuel 8, del 6 al 9. Cuando le dijeron que querían un rey, Samuel se desgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que se te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Como están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, me han abandonado para servir a otros dioses. Ahora, hazles casos. Dales lo que quieren. Adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Algo interesante es que uno de los jueces más conocidos, Gedeón, aquel que dejó la piel él rechazó esta oferta. Los israelitas querían nombrarlo rey y esto dijo Gedeón: Solo el Señor es nuestro rey. Solo el Señor puede gobernarnos. Y esto es lo que nos dice, lo que nos muestra, lo que refleja que Dios Él no nos obliga a someternos. No nos equivoquemos. Él es rey. El Salmo 47 dice que Él es rey de la tierra. Él es el rey, pero no nos obliga a la sumisión, sino que Él es el único en tu vida que realmente puedes seguir con 100% de confianza, con la certeza inamovible. Y hay sabiduría en tener líderes cristianos en nuestras vidas. Hay sabiduría en tener líderes de grupos de comunidad, de la iglesia, pastores en nuestras vidas. Aquellos que han ido delante de nosotros, aquellos que han caminado con Jesús por un tiempo y siguiendo a aquellos que tienen sabiduría, que son de acuerdo al corazón de Dios. Y de hecho, Dios lo hizo mucho tiempo. Él estableció gente como líderes, como jueces, que tenían un corazón de acuerdo al de Él. Y ellos conectaban con estas personas. Pero no nos equivoquemos. Dios es el que es rey, y lo diré nuevamente. Él no nos va a forzar para que nos sometamos a su gobierno, sino que es nuestra elección. ¿Y por qué es nuestra elección? Porque Dios
no va en pos de obediencia ciega y forzada, sino que Él va tras nuestros corazones. ¿Y por qué? Porque Dios examina el corazón. Él se preocupa por el corazón. Eso es lo que es lo más valioso para Él. Así que entramos a este tiempo de los reyes con Israel. Y la mayoría de la serie, el punto central va a ser David y su vida y el exilio y la lucha y el liderazgo. Eso va a ser el punto central. Pero algunos datos interesantes que vamos a ver mientras esta serie de sermones se lleva a cabo. Él era un pastorcito, era un joven pastor. No era un guerrero, no era parte de la milicia como sus hermanos, sino que era un pastor de ovejas y era el más joven de 8 hermanos, 8 hombres. Y si saben algo de la historia bíblica, no es el sitio en el que querías estar en la familia. Eras el último en ser elegido, el último en recibir herencia. Este posicionamiento familiar no era el ideal. Entonces fue un rey ungido al ser adolescente, pero no estaba en el trono, sino hasta 15 años después. Entonces hubo un periodo de espera de 15 años. 15 años donde su carácter estaba siendo formado, donde Dios lo estaba formando y trabajando en su actitud, su corazón, su postura. ¿Quién quiere esperar 15 años para ver el cumplimiento de una palabra? Pero muchos de nosotros nos podemos identificar y honestamente siento decirles esto. José tuvo que esperar 13 años. Esta es una historia que se repite. Y se dice que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y como lo he dicho en la introducción, él escribió una gran parte de los salmos que nos encantan el día de hoy. Y lo que es tan guay de esto es que, como he dicho, es que tenemos un vistazo de cómo era su gozo y su lucha, aquellas cosas duras, su relación con Dios y los aleluyas que levanta, las alabanzas que él eleva al Señor. Él escribió muchos salmos, tenía una relación llena de alabanza con Dios. Y aquí hay algunos temas que van a ver aquí en la pantalla también, los cuales vamos a estar viendo en las siguientes 9 semanas. Vamos a ver cómo David fue ungido como rey la próxima semana, pero van a pasar 15 años, pero le vamos a ver siendo ungido como rey. ¿Cómo se ve esto? Vamos a ver la historia tan famosa de David y Goliat y cómo venció a este gigante con una honda. Y luego la lucha de Saúl y David por el trono, la preparación de David en el exilio. ¿Quién quiere pensar en su tiempo de exilio como preparación? El tiempo en el que te sientes fuera de lo que Dios te dijo que va a hacer, el tiempo en el que te sientes que no estás alineado con la voluntad de Dios, aunque sin importar lo que ores, no estás donde crees que debes estar. Este tiempo de exilio es una preparación, es un tiempo de preparación y hay tanto que aprender del exilio de David. Y también vamos a ver su pecado, su gran fracaso y arrepentimiento, y también su liderazgo. El rey David, el liderazgo del rey David, ya que estos son los temas que vamos a ver las siguientes 9 semanas, pero no solamente está intentando interpretar la historia. Yo sé, no es la única figura que vamos a ver en esta historia y no es la única persona que vamos a ver, así que tomémonos un momento para pensar en otros 2 personajes de esta historia. Está Samuel, que es un líder clave y es un profeta, aquel tras el cual se nombraron estos libros. Y primero de Samuel comienza con la historia de su madre. Y es una historia de quebrantamiento profundo, pero también de fe. La historia de Ana es brillante. Y luego Samuel también era conocido como un hombre que escuchaba la voz de Dios. No solamente escuchó la voz de Dios, sino que escuchó y obedeció. Y habló, aún cuando no era algo cómodo para hablar. Escuchó la voz y obedeció. También quiero ser conocida por eso en mi vida. También Saúl es la otra figura importante en esta historia, el primer rey de Israel. David fue el segundo rey de Israel, pero Saúl fue el primer rey de Israel. Y todo comienza bien
Hay una razón por la cual él fue establecido como rey. Había una razón por la que él había sido elegido. Él no es el enemigo en esta historia. El Espíritu de Dios está con él. El Espíritu de Dios está con Saúl. Lo vamos a ver en la historia, en momentos. Pero luego vemos la desobediencia y vemos la inseguridad y vemos el egoísmo y vemos el fracaso en la vida de Saúl. Pero la parte interesante acerca de esto es que vamos a ver tanto a Saúl como a David siendo llamados y levantarse a su reinado. Pero también vamos a ver tanto a Saúl como a David tener fallos morales o espirituales importantes. Una desobediencia, una gran desobediencia. Pero solo uno de estas dos personas es conocido como aquel que era de acuerdo al corazón de Dios. Solamente David termina siendo redimido de su desobediencia, redimido de su fracaso y continuó reinando bajo la bendición y la autoridad de Dios. Pero esto no es una historia de preferencias, sino de posturas. Esta no es una historia de la preferencia de Dios acerca de a quién le caía mejor a Dios, sino que es una historia de la postura del corazón. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Él mira el corazón de los israelitas, Él mira el corazón de Saúl, Él miró el corazón de David y ahora mismo sus ojos están puestos en tu corazón. Ahora mismo, en este momento, el Dios del universo, su ojo está puesto en tu corazón y está mirando. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Esta es una serie que nos va a desafiar a examinarnos a nosotros mismos. Nos va a desafiar a ver en nuestro interior y examinarnos. Y quiero animarles. Hay muchas historias increíbles que vamos a escuchar y de las que vamos a aprender con el rey David y con Saúl y que están por suceder. Aprende, sí, ven. Trae tu Biblia, pero siempre céntrate en esta pregunta. ¿Qué hay en mi corazón, Dios? ¿Y qué es lo que ves? ¿Qué es lo que quieres revelarme? ¿Estás quebrantado? ¿Está tu corazón roto? Porque vemos claramente en esta historia que Dios escucha al quebrantado de corazón. Esta historia completamente comienza con la historia de una mujer quebrantada. Ana desesperadamente quería un hijo y no podía tener un hijo, pero después de años y años y años de oración. ¿Alguna vez ha estado en esta situación de orar años y años y años? Dios, en el momento oportuno, le dio a Samuel, el profeta Samuel, fue su primer hijo. Dios le escuchó. ¿Estás quebrantado con tristeza, con dolor? Dios escucha al quebrantado. Él ve al quebrantado del corazón. ¿Estás quebrantado en pecado? Vamos a ver lo que el pecado hace en esta historia. Vamos a ver el quebrantamiento que trae el pecado en esta historia. Y también vamos a ver respuestas muy distintas al pecado. El Salmo 51:17 dice, este es el rey David, y este es uno de los salmos de arrepentimiento que escribe después de su caída, y dice lo siguiente: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Estás ocultándote en pecado? ¿Lo intentas enterrar o lo estás entregando este quebrantamiento delante de Dios? Porque eso es algo que no le dará la espalda. Eso no lo desprecia. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay orgullo o hay humildad? Acabamos de terminar una serie en Santiago y Santiago 4:6 dice lo siguiente: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y Santiago está citando al hijo de David,
En el libro de Proverbios está citando al rey Salomón. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. David era un hombre humilde. Él entiende quién es y entiende quién es Dios. Le da gloria a Dios en cada situación. Vence a Goliat con una onda. Y el resto del ejército estaba acobardado. Y en ese momento le dio la gloria a Dios. Vamos a ver su humildad cuando gana batallas, cuando entra al reino que Dios le ha dado. Él corta la túnica de Saúl y en ese momento podría haberle matado o quitarle su trono porque él había sido ungido rey. Pero va y le corta la túnica. Y va y se arrepiente por haberse acercado a aquel que Dios había elegido. Era un hombre humilde. ¿Cuál es la postura de nuestro corazón? ¿Hay orgullo o hay humildad? ¿Vas por aquellos deseos egoístas o es tu espíritu moldeable, enseñable? ¿Qué hay en tu corazón? Porque Dios está mirando tu corazón y a Él le preocupa tu corazón. Así que, como siempre, vamos a terminar con una reflexión. Siempre queremos hacer una pausa, no solamente para pasar de largo o llevar a cabo la prédica y las escrituras, pero queremos también saber qué nos quiere revelar el Espíritu Santo. Y la pregunta es muy sencilla. Es sencilla, pero puede ser profunda. Es una postura que debemos tener continuamente. ¿Qué hay en mi corazón? Pregúntale al Espíritu Santo. Dios, revélame lo que tú ves. Examíname. Y porque sé que es una pregunta muy sencilla, me gustaría que el equipo pusiera el Salmo 139. Y estas son palabras de David. Así que si no encuentras tus propias palabras, medita en esto un momento. Escríbelas para meditar más tarde. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Así que vamos a sentarnos un momento y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Y después volveremos para cerrar. Audrey, gracias por ese mensaje. Estoy emocionado de ver hacia dónde Dios nos quiere guiar con esta serie. Señor, ¿hay algo que quieres examinar? Haz tu voluntad en mi vida. Vamos a reflexionar en este salmo durante la semana. Y antes de terminar nuestro tiempo, siempre queremos dar la oportunidad de conocer a Jesús, de aceptar a Jesús en la vida. La Biblia dice que Jesús vino en el momento oportuno, que entró a la historia de la humanidad, que vivió, murió en la cruz para pagar el precio del pecado y
y del pasado y que intercede por nosotros, que lucha por nosotros. Y a lo mejor estás diciendo hoy, ¿sabes qué, John? Yo no soy seguidor de Jesús, como decía Audrey, Dios examina el corazón. A lo mejor no le has dado libertad completa de que obre en tu corazón. Él quiere renovarte, quiere completarte y quiere darte la paz y el gozo que ofrece. A lo mejor hay algo que se está removiendo en tu corazón, en tu alma. Y quieres invitar a Jesús por primera vez en tu corazón. Si eres tú, no significa que tienes todas las respuestas, ni que lo tienes todo resuelto. Yo sé que tienes más preguntas que respuestas. Lo que significa es que estás poniendo tu confianza en Jesús y que más allá de eso, te queremos ayudar con las preguntas que se presenten. Si eres tú, quiero orar contigo. O a lo mejor hoy estás aquí diciendo, ¿sabes qué, John? Yo solía ser un seguidor de Jesús. A lo mejor hay gente que cree que aún lo eres, pero siendo muy honestos, ha pasado mucho tiempo desde que realmente viviste para Cristo. A lo mejor estás pensando, me vendría muy bien un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Y si eres tú, Dios te está esperando con brazos extendidos para darte la bienvenida. Quiero que hagamos esto. Vamos a inclinar nuestros rostros y a cerrar nuestros ojos. Esto es entre Jesús, tú y yo. Ya sea que estás aquí o en el campus en línea. Si quieres invitar a Jesús a tu vida por primera vez, o John, me vendría bien un nuevo comienzo, te invito a que alces tu mano ahí donde estás, porque quiero orar contigo. Necesito un nuevo comienzo hoy. ¿Te veo? Sí. Sí, te veo. Necesito un nuevo comienzo hoy, empezar de nuevo. Sí, te veo. Necesito a Cristo en mi vida. Necesito esa esperanza. Si eres tú, alza tu mano y la puedes bajar inmediatamente. ¿Alguien más? Necesito comenzar de nuevo. Sí, te veo. Te veo también. Muy bien, hagamos esto. Para apoyar a nuestros amigos que alzaron la mano, hagamos esta oración juntos. Esta es una proclamación de fe, así que todos vamos a hacerlo juntos. Orad conmigo. Señor Jesús, te necesito. Perdóname de mis pecados. Perdóname del pasado. Ven a mi corazón. Te acepto como el Hijo de Dios. Dime un nuevo comienzo. Dame esperanza y un futuro brillante. Vida aquí y en la eternidad. Amigos, la Biblia dice que cuando invitas a Jesús a tu vida, Él viene. Las cosas viejas pasaron, ha llegado lo nuevo y eres una nueva creación en Cristo Jesús. Así que hiciste esa oración con todo tu corazón. Enhorabuena y bienvenido a la familia. Al final de esta reunión hay una mesa afuera de próximos pasos. Hay un amigo esperándote ahí para darte una Biblia, contestar preguntas que puedas tener y ayudarte con los próximos pasos. Pero queremos caminar contigo. Lo puedes también hacer en línea, pero recuerda que no fuimos diseñados para vivir en soledad, sino en comunidad. Va a ser increíble lo que Dios tiene preparado para ti. Bienvenido a casa.